a los funcionarios del área económica de todos los gobiernos no les gusta, que es default. Como que les da miedo, les da escalofrío, y default es cesación de pagos. Está con nosotros el ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri. ¿Cómo le va, ¿Cómo le ministro? va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Estamos a punto de caer en default en Mendoza o no? Bueno, sí, estamos en una situación que en los próximos días estaríamos en una cesación de pagos, pero lo importante acá es que estamos haciéndolo con una propuesta sobre la mesa, ¿no? Conversando con los acreedores, planteando las dificultades de la provincia, las imposibilidades de pagar de acuerdo al cronograma original y poniendo una propuesta de pago de la deuda acorde a las capacidades del pago de la provincia. Así fue que hicimos una prórroga el día lunes por 10 días más y bueno, continuamos con ese proceso de identificación de los tenedores de la deuda y conversando con ellos, explicando claramente la situación, no solo COVID, sino también la realidad argentina, en particular Mendoza, y la necesidad de establecer un nuevo contrato, ¿no? Pero si no estuviéramos bajo los efectos económicos de la pandemia, ¿se hubiera podido o se podría hacer frente a las obligaciones? Nosotros ya veíamos la necesidad, Argentina había encarado un proceso de renegociación de su deuda, lo que hoy está haciendo, y eso hacía difícil o bastante poco probable que el año que viene pudiéramos acceder al mercado. Entonces nosotros ya en el presupuesto elevado el año 2019 preveíamos esta alternativa. Lo que hizo COVID sí fue adelantarlo, ¿no? Probablemente algo que podíamos encarar con mucho más tiempo durante el segundo semestre de este año, una vez que Argentina haya cerrado su proceso de negociación, nos obliga a encararlo con los tremendos resultados observados abril, mayo, nos obliga a adelantar el proceso. De todas formas, volviendo Mario a tu pregunta, es algo que ya hizo Mendoza. Mendoza logró diferenciarse en su momento, sí. En el año 2001 continuó pagando y bueno, en el año 2004 hicimos un plan acorde a las capacidades de pago de nuestra provincia, deuda que terminamos de pagar en el año 2018. Entonces tiene bastante similitud con ese proceso. ¿Y esta vez entramos en un default? Sí, pero negociando con los acreedores, no festejando un incumplimiento. Y esta vez, ministro, ¿de cuánto hablamos y cuándo es el vencimiento? La deuda total de la provincia es más grande, pero esta refinanciación en particular, que es solo una de una serie de refinanciaciones en las cuales estamos trabajando, son 530 millones de dólares. Y bueno, el vencimiento es el día 19, fue el 19 de mayo. Fue el 19 de mayo. ¿Estos son los famosos 530 millones que se discutían en la legislatura con el rollover? El rollover aplica absolutamente toda la deuda y lamentablemente Mendoza, que pocas de las provincias en no contar, sino la única que no cuenta con esta herramienta, nos quita capacidad de negociación a la provincia. Nos obliga a negociar con los mismos acreedores cuando tenemos una deuda y no nos permite salir a buscar otra alternativa. O sea, entonces le da mucho valor al acreedor, exactamente, al acreedor original le da un valor muy muy grande y nos quita herramientas, nos hace negociar a veces peor de lo que podríamos lograr si tuviésemos esta herramienta. La verdad que es bastante triste que no la tengamos, porque es una herramienta moderna. De hecho, hoy sale a anunciarse que Argentina sale a emitir deuda en dólares. ¿Por qué? Por la necesidad de hacer rollover de instrumentos ya emitidos. Creo que hoy salen en los diarios comerciales de los 1.500 millones de dólares que sale a buscar en agosto, septiembre, octubre el ministro Guzmán. Es para rollover, no son fondos frescos. Argentina tiene esa herramienta. Nosotros en el Congreso de la Nación validamos esa herramienta y bueno, lamentablemente en Mendoza parece que nos gusta atarnos las manos y no tenerla. ¿Y qué porcentaje de la deuda que tiene Mendoza es en dólares? El 60% de nuestra deuda, de los 1.200, lo digo en números muy gruesos, con alguna coma, pero de los 1.200 millones de dólares, el 60% de esa deuda es en dólares. La más importante son estos 530 millones de los que hablo. Ahora, cuando yo esto lo traslado quizá a un plano más palpable para la gente común, cuando uno toma deuda, entiende que tiene la espalda para pagarla. Usted dice, los gobiernos, los estados tienen la herramienta del rollover, tomar deuda, después tomar otra para pagar esa anterior. Algo que uno no haría en su economía particular.
Ahora bien, entrar en cesación de pago significa no pagar, pero no necesariamente no tener plata. ¿Mendoza no tiene plata tampoco? No, a ver, son dos preguntas. Nosotros como personas, sí, claramente cancelamos nuestra deuda. Los fiscos lo que hacen con la deuda es administrarla. Eventualmente, si hay un ingreso extraordinario en algún momento, se puede decir, cancelo deuda. En países como el nuestro, difícilmente se opte por cancelar deuda porque las necesidades de infraestructura pública son infinitas. Entonces, difícilmente optemos por cancelar deuda. La deuda de Mendoza no es elevada. De hecho, es uno de los puntos en los cuales cuesta explicar a los acreedores la situación. Cuando uno habla de que Mendoza tiene un 12% de deuda en relación al producto, te dicen, bueno, no es un tema preocupante. Países desarrollados tienen más de 100%, Argentina, no quiero equivocarme, pero debe tener un 80% de deuda en relación a su Producto Bruto Interno. Entonces, no es un número alto. Lo que sucede es que el Estado tiene que funcionar, tiene que prestar sus servicios y tiene que tener fondos suficientes para cancelar los intereses o los servicios de la deuda. Por eso es que estamos poniendo un plan de pago acorde a las capacidades de pago de la provincia. Y el otro punto que me preguntaste al principio, cuando uno emite, arma un programa de cómo va a generar para hacerse de los recursos para pagar esa deuda. Bueno, lamentablemente, y es lo que nos está costando más explicar, cuando en el año 2016 se emitió, esperábamos una Argentina. La Argentina que terminó sucediendo, saquemos COVID por un rato, ahora claro, es muy fácil, todo es COVID. Fue totalmente distinto. Sí, 2018, 2019. ¿No? Preveíamos crecer a ritmos del 3%. 2018, 2019 se cayó en 2%. No es menor, hay 5 puntos de diferencia entre crecer a 5. Entonces, con una economía que crece, la deuda ¿cómo se sostiene? Si crecemos, siempre se van a generar aquellos recursos para pagarla. Bueno, lamentablemente, hoy Argentina tiene una economía más chica que la que tuvo en el 2016, antes del COVID. Después de esta bomba que decimos, claramente este año la situación va a ser dramática. Ya se establece caídas del orden del 9,5% del producto. Con el crecimiento o el rebote que va a haber en el 2021, no se alcanza ni siquiera a compensar esta caída. ¿Y qué pasa con la recaudación? Ahora que usted dice, claro, ya recordaba a María Paula Lacino advirtiendo sobre la caída en la recaudación ya años atrás, pero en esta oportunidad y con el parate de COVID, ¿qué pasa? Sí, con Paula lo veíamos y nos preocupaba la situación de la caída de recaudación, pero hablábamos de 1 o 2%. Yo digo que extraño una crisis típica argentina. Lo de COVID es extraordinario. A ver, siempre hablamos, al oyente a lo mejor le cuesta entender la recaudación. Recordemos lo que fue marzo, una vendimia en nuestra provincia llena de turistas, y lo que fue abril. No había turistas, pero tampoco estábamos los mendocinos en la calle Arístides. En ningún lado. Entonces, el parate fue absoluto. Claro, no y consumo, ahí lo que se observó en mayo. Nosotros en mayo tuvimos una caída de 7.000 millones de pesos. Estoy hablando de eso sobre 16.000, 18.000 millones de pesos. O sea, la caída es terrible. Claramente mayo fue el peor mes de los observados hasta ahora. Tengo alguna expectativa de que haya sido el peor mes, porque corresponde al parate económico de abril, ¿no? Nosotros tenemos enero a mayo, ahí cuando se quejaba Paula del año pasado, bueno, hoy estamos 10.300 millones de pesos menos que lo que fue el enero-mayo que le tocó a Paula el año pasado. Ahora, usted, desde su despacho, viendo todos estos números, ¿qué sentía cuando el gobernador decía o el presidente la economía no es importante? Acá nos importa la salud, la economía pasa a un segundo plano. Y usted veía los números que se iban pasando de color, poniéndose rojo, bordó, ¿y hoy? No, por supuesto, creo. Acá en toda decisión, pero en las reuniones de trabajo que hemos tenido con el gabinete, siempre se ponderó todo. Ahora, hubo decisiones nacionales que fijaban pautas, y el aislamiento social preventivo obligatorio no era opcional por provincias. De todas maneras, claramente veíamos que la dificultad económica iba a llegar. De hecho, en algún momento yo tuve preocupaciones de situaciones que afortunadamente se manejó bien, que no sucedieron, como podía ser, por ejemplo, desabastecimientos, ¿no? Y afortunadamente jamás
no sucedió algo así de ninguna manera, porque eso hubiese implicado disparadas de precios superiores a las que son normales en nuestro país, que ya son grandes. Claro. Claramente acá hay que ponderar todo y bueno, creo que tenemos la suerte en Mendoza de que o hemos tenido en general, porque la verdad que todos los casos que vamos observando son por negligencias, sí, pero en general hubo muy buen comportamiento y permitió ir relajando ese aislamiento. Ahora, ¿la asistencia de Nación a las provincias es pareja? Bueno, la asistencia es un buen programa que se lanza el 9 de abril con un DNU y tiene dos componentes, ATNs y préstamos. Los ATNs, bueno, yo decía, lamentablemente el programa no... A mí me hubiese gustado que dijera un anexo, cuánto corresponde a cada provincia y cuándo iban a llegar esas asistencias. Porque a mí todo el mundo me pregunta cuáles son los cronogramas para los gastos, pero las incertidumbres respecto a los recursos son muy grandes. ¿Cuánto va a durar el aislamiento? Está bien, eso no se puede establecer, pero hubiese preferido un cronograma de cómo llegaban esos fondos. Los ATN se fijó un criterio por coparticipación y la verdad que ha estado llegando... Bueno, siempre nosotros queremos más velocidad, sí, claro. Hemos recibido 1.255 millones, quedaría un monto idéntico, no tenemos fecha aún de cuándo llegaría. Y los préstamos, bueno, ya hay 10 provincias creo que firmaron, 9 provincias que ya firmaron préstamos, montos muy importantes, provincias que son más chicas que nosotros que han firmado montos. ¿Y Tucumán 7.000 millones? Tucumán 6.000 millones de pesos. Millones. Ahora, Gerardo Morales de Jujuy decía que la reciben solo los peronistas. Bueno, hasta ahora los 9 distritos son peronistas. Nosotros, debo decirlo, con los equipos técnicos del Ministerio de Economía de la Nación, Fondo Fiduciario de Desarrollo de las Provincias, hemos intercambiado muchísima información y bueno, estamos un poco... Ya toda esa tarea se realizó, se nos pidió mucha información de cuáles son nuestros desequilibrios. La verdad que yo hubiese preferido decir simplemente observando la coparticipación, infiriendo algo, Mendoza como provincia productora de petróleo, las regalías han caído un 60%. Entonces es fácil. Me parece que en una situación de emergencia, con las limitaciones hasta de recursos humanos que tenemos, también habría que tener consideraciones en ese sentido, ¿no? No podemos intercambiar. Nuestra información está disponible siempre, es pública, creo que tenemos hoy publicada a mayo la información de la provincia. Ahora sí, seguramente del otro lado nos están mirando a trabajadores estatales, sea cual sea el área, educación, salud, seguridad, y lo que seguramente están sintiendo, porque ya lo han expresado a través de las redes sociales, se comunican permanentemente con nosotros, es que ustedes están planteando un escenario apocalíptico para no discutir salarios e incluso patear para adelante el medio aguinaldo y tener la herramienta o el argumento justo. Bueno, simplemente, insisto, cuesta explicar lo fiscal a veces, o sea, tiene que ser con quienes conozcan un poco más, pero de ninguna manera es apocalíptico. O sea, perdón, la situación es gravísima y basta ver el desempeño económico. Si en Mendoza no hay actividad, si en Mendoza no llega un turista, si en Mendoza no funcionan los casinos, o sea, acá no tenemos expectativa de cuánto se va a recaudar de los casinos, que es un buen contribuyente. A ver, en abril no se cargaba combustible, o sea, no hay recursos, la caída de los recursos es real, ¿no? Y creo que también hay que observar todo lo que hay atrás de esa caída de la actividad económica. O sea, hay muchísima gente que trabaja en el empleo formal que ha visto disminuidos sus recursos. Grandes sindicatos de la Argentina han aceptado esta figura de la suspensión con pago parcial de salarios, 50% en el caso de petroleros, 75% importantes gremios. Entonces me parece que tenemos que comprender que la realidad es muy compleja y bueno, hacer todos los esfuerzos para procurar salir de eso lo antes posible. ¿Y el cronograma de pago de aguinaldo se mantiene? ¿No han podido reverlo? Bueno, fijamos un cronograma de pago de aguinaldo acorde a lo que inferimos podría llegar de asistencia este programa de emergencia a las provincias, pero hoy estamos observando de ese programa no está participando, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que bueno, si es así, con algunas otras provincias que jamás acceden al financiamiento, estamos viendo que hay montos muy superiores. Si Mendoza tuviera
corriera con esa suerte de montos millonarios como han firmado provincias más chicas que nosotros, bueno, eso nos podría permitir revisarlo. Hoy es un cronograma acorde a criterios objetivos de los que nos podría llegar. Reitero, yo espero en los próximos días tener novedades y si corremos con la misma suerte de asistencias que han tenido otras provincias, el Estado tiene o sea, el objeto es la prestación de los servicios, ¿no? Y el componente humano es un componente para la prestación de esos servicios, no hay otro objetivo que pagarlo en tiempo y forma como corresponde. Acá lo único que estamos estableciendo, de acuerdo a las condiciones extraordinarias, es otro cronograma en tiempo, pero jamás se discute en aguinaldo, ¿no? Ahora, por último, de mi parte, ministro, para renegociar y volviendo a la deuda, estos 530 millones de dólares que debe Mendoza y que tendría que haber pagado el 19 de mayo, ¿a cuántos bufetes de abogados y consultoras o consultoras se contrató para la renegociación y cuánto se les va a pagar y de qué manera? Se contrató a 2 bufetes de abogados. Esta obligación está emitida bajo la ley Nueva York. Entonces la provincia tiene la obligación de contratar a 2 bufetes. Un bufete bajo la ley Nueva York y uno bajo la ley argentina. Luego se contratan asesores financieros que también tienen abogados de los asesores financieros. Pero tiene especialistas y lo que se va a pagar, lo que se paga es el 3 por 1000 de la deuda que se renegocia. Hay un componente que es gasto y hay otro componente que es un honorario de éxito. Si los asesores financieros tienen éxito en la transacción, que nosotros también lo tendríamos, porque es lograrla, bueno, se paga un 3 por 1000 de los 530 millones. Del resultado. Si se logra refinanciar 100, ojalá, el 3 por 1000 de 100. Ojalá tengamos la suerte de pagarlo sobre el total, porque sería exitosa la transacción, que nos quedamos sin ninguna contingencia, sería un 3 por 1000.